Quisiera hacer una breve aclaración. Cada vez que nosotros hablamos acerca de compartir el desafío del año, la palabra del año, no significa que esa sea la palabra única y exclusiva de Dios. La Biblia dice que toda la palabra, es útil para enseñar, para redarguir, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tratamos o intentamos compartir cada año una palabra o un desafío que nos guíe como iglesia? Justamente porque entendemos cada uno recibirá también diariamente y a veces hasta 2 o 3 veces por día Dios te sopla una palabra que es de aliento, de inspiración, de motivación. ¿Es así o no es así? Que te guía a tomar decisiones. Así es. Pero cuando nosotros compartimos esta palabra es porque de alguna manera entendemos que como iglesia tenemos que transitar un rumbo compartido, un tiempo compartido, y que no depende de lo que cada uno de nosotros pensemos, sintamos o encontremos, sino que depende de dónde Dios quiera llevar a su iglesia, particularmente en los tiempos que estamos transitando. Así que como decían ya Jazmín, César, hoy al comenzar la reunión, esta palabra se suma o es parte de lo que Dios va guiándonos y mostrándonos en lo que tiene por delante en nuestras vidas. ¿Amén? Muy bien. Yo quisiera que pudiéramos pensar este año, entonces, estuvimos orando y preguntándole al Señor con Vero y en profunda búsqueda. Y el Señor nos fue guiando a esta palabra que esta mañana el Espíritu fue confirmando también en lo que estuvo compartiendo Jazmín primero, después en lo que estuvo compartiendo María Victoria y en lo que estuvimos compartiendo en la cena. Y queremos desafiarnos, querida iglesia, a que este sea para nosotros un año de fe y de acción. Amén. Un año de fe y de acción. Vamos de nuevo. Si quieren, gloria a Dios. 2024, un año de fe y de acción. Y quisiera que pudiéramos introducirnos y meternos de cabeza, de lleno en esta palabra. Dice allí Hebreos capítulo 11, versículo 1, un versículo que casi todos conocemos de memoria, y si no, esta es una oportunidad extraordinaria para que lo guardes y lo tengas en tu corazón. Amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay fe en cada una de nuestras vidas y esa fe, déjenme comenzar por marcar una pequeña diferencia, no es lo mismo que el concepto humano tradicional de fe. Porque todo el mundo, todo el ser humano habla de fe. Es difícil encontrar una persona que, salvo que esté con una depresión galopante, que le pregunte si tiene fe y te diga que no. Siempre en todo ser humano hay una expresión de fe. Pero ese concepto humano tradicional de fe es simplemente una expresión de deseo. Es algo que el ser humano anhela, pero que no tiene otra garantía atrás más que su propio anhelo. No significa que no tenga valor. Tiene valor, es muy importante. Es preferible que una persona tenga anhelos, tenga deseos, antes que no los tenga o que esté desmotivada o que no tenga ganas o no tenga fuerzas. Pero esa es una fe pura y exclusivamente humana. Esa fe se derrumba fácilmente. Se derrumba ante la primera circunstancia, se derrumba ante el primer conflicto, se derrumba ante el primer cambio de ánimo, ante el primer desaliento, o cuando las cosas no suceden exactamente conforme a cómo estaban pensadas o proyectadas esas cosas en términos humanos. Lo que nosotros queremos desafiarnos es esa fe particular, que es una expresión amplia y poderosa que solo podemos discernir si por medio de la revelación de Dios. ¿Sí? No es posible que vos y yo tengamos fe a menos que Dios nos revele, nos muestre de qué se trata esa fe. Si no, nos vamos a quedar con puras expresiones y anhelos y deseos humanos. Y muchas veces equivocamos nuestro camino y nuestras decisiones cuando las basamos en ese concepto de fe. Pero la fe solamente proviene
de Dios. La Biblia lo dice de una manera sencilla, dice así que la fe proviene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17, ¿sí? Y Hebreos 12:2, continuando el texto de Hebreos 11, dice, fijemos pues la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Jesús. ¿Quién es el consumador de la fe? Jesús. Otras versiones lo dicen de una manera más sencilla. La NTV utiliza esta expresión. Dice, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Qué tiene que ver la palabra campeón acá? Bueno, tiene mucho que ver porque el texto comienza hablando de la carrera que corremos. Y dice que Jesús es el campeón de esa carrera y que Él es el que inicia en nosotros la fe, pero no solamente el que la inicia, sino también el que la perfecciona. Es decir, que si hay una fe verdaderamente espiritual, si hay una fe verdaderamente transformadora en tu vida, no es porque la hayas iniciado vos ni yo, sino porque Jesús la inició en tu vida, la sembró en tu vida poderosamente. Pero no solamente se conforma con que haya sido sembrada, sino que Él la perfecciona. La perfecciona. Y yo estoy convencido, ¿cuántos de ustedes, como yo, teníamos un tipo de fe cuando comenzamos nuestro camino, pero a medida que vamos creciendo en el Señor, esa fe se va perfeccionando? Eso debe ser el camino del creyente. Una fe cada vez más sólida, más firme y más transformadora. Nuestro primer paso, y eso sí depende de nosotros, es justamente reconocer y saber que nosotros necesitamos esa fe para vivir. Si nosotros no tenemos esa fe, como dijo también hoy, no recuerdo quién de los que estuvo presidiendo, entonces empezamos a marchitarnos en nuestra vida espiritual. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestra vida espiritual no tiene sentido si no hay fe detrás, si no hay algo que nos mueva poderosamente en dirección a lo que Dios quiere. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero vamos a tratar de desmenuzar algunas de estas cosas. Yo traje ahí una imagen. Este ejemplo hace un tiempo atrás lo escuché en una manera muy sencilla y me lo han escuchado quizás compartir varias veces. Recuerdo que cuando hicimos el discipulado lo compartimos. Recuerdo en alguna ocasión de los viernes también haberlo charlado en Vida Plena, pero me llevó a profundizar un poco más. ¿Me están escuchando? Perfecto, no quería tener la certeza, no. Como no escucho de un oído, así que todo el que esta mañana me haya hablado a este oído, al derecho, olvídese, no le entendí nada, pero voy a orar igual por tu vida, ¿sí? Perfecto. Esta es la imagen de un avión. Y en otras ocasiones ya he compartido este ejemplo porque me gustó mucho. Los aviones tienen, entre otras tantas particularidades, quizás algo que nos llama la atención a primera vista, ¿no? El peso que tiene un avión, más el peso de sus pasajeros, más el peso del equipaje, más el peso del combustible, según el tipo de avión puede ser hasta de 500 toneladas. Ahora, ¿cómo hacen 500 toneladas para levantar vuelo y para andar por los cielos como si no pasara nada? Si yo, que no peso 500 toneladas, aunque le estoy pegando en el palo, tengo que bajar de peso otra vez, pero no puedo volar, por más que quiera, como hace un avión con semejante... Y ya te escuché, Javier. Porque, mirá, no escucho de este oído, pero tengo oído espiritual. Entonces, ¿cómo hace semejante aparato para cobrar vuelo?
precisamente lo que hace es entrar en una dimensión distinta, bajo una ley distinta. Nosotros aquí estamos bajo la ley de la gravedad, sin embargo el avión para cobrar, para levantar vuelo, entra en lo que se llama, entre otras cosas, es mucho más complejo, pero como yo no soy piloto ni aviador, se lo voy a decir de la manera que se me ocurre. Es decir, rompe precisamente la ley de gravedad y empieza a manejarse dentro de la ley de la aerodinámica. Entonces logra levantar vuelo por varios factores y allí vemos algunos de ellos descriptos. Esto lo saqué, no lo hice yo, quédense tranquilos. Lo tomé precisamente de una página de aviación. Y menciona allí 4 fuerzas que funcionan que hacen que un avión de estas magnitudes se mantenga en vuelo en el aire. Hay 2 que tienen que ver con lo que son la ley más vinculada a lo que nosotros conocemos, y que tiene que ver con el peso y con la resistencia. Todos nosotros tenemos peso y todos nosotros tenemos resistencia. El peso y la ley de gravedad es lo que nos hace permanecer en el suelo. Y tiene otras 2 leyes, la ley del empuje y la ley de la sustentación, que son las que hacen que el avión pueda mantenerse en el aire, venciendo, digamos, la ley de gravedad, utilizando el viento y la resistencia al viento y el empuje, que es la fuerza que le permite ir a miles de kilómetros, digamos, no solamente de altura, sino también en velocidad. Pero bueno, no se trata del avión en esta mañana, pero quiero que pienses en esto. La fe para nuestras vidas tiene esas características. Nosotros nos debemos manejar en otra dimensión espiritual. Dios nos dio las características para manejarnos en otra dimensión espiritual. No en la humana que nosotros tenemos y manejamos habitualmente, sino en la espiritual. Y 3 cosas que simplemente quiero destacar rápidamente en esta mañana a la luz de este texto. La fe, en primer lugar, implica certeza, dice. Certeza. Certeza, otras versiones dicen seguridad plena, confianza de que en verdad algo va a suceder. La conciencia, dice el diccionario dice, la certeza es la conciencia de saber que conocemos la verdad. En este sentido, como certeza denominamos el conocimiento seguro y claro de que se tiene algo y que no deja lugar a dudas. Quiero contarles mi primera pequeñísima experiencia de fe. Algunos ya la escucharon, pero bueno, el público se renueva, dice. Pero mi primera pequeñísima experiencia de fe fue cuando yo conocí al Señor, tenía aproximadamente 17 años, y anhelaba muchísimo irme de picnic. Los 21 de septiembre se hacían los picnic en aquel entonces, y se había armado todo un picnic, yo había conocido al Señor, estaba todo entusiasmado con ese picnic, pero resulta que también tenía que operarme. Y la fecha de la operación era 21 de septiembre. Tenía turno tenía que ir 7 de la mañana, porque tenía que hacer todos los preparativos, etcétera, etcétera, y la operación era cerca del mediodía. Así que mi primera experiencia de fe fue pedirle al Señor que ese día yo me pudiera ir al picnic. Entonces le dije a mi mamá, que no era creyente, que ya me estaba mirando con ojos raros por algunas cosas que yo decía, pero cuando le dije eso ya dijo, este pibe está totalmente loco. Le digo, mami, quiero dejarme el bolso preparado. Quiero que dejemos el bolso preparado porque me voy a ir de picnic. Entonces ella, como toda madre, dijo así como lo voy a decir ahora, ¿no? Imagínense cómo lo diría una madre, ¿no? A un chico de 17. Me dijo, vos te vas a ir a operar, ¿entendés lo que es eso? Operar. Después de la operación tenés que quedar internado, etcétera, etcétera. Me hizo toda la explicación de algo que yo ya sabía, pues ya me lo había dicho el médico.
Digo, pero no importa, mami, no importa. Me hacía el buenito yo. No importa, preparemos el bolso igual. Tanto le insistí que preparamos el bolso para el picnic, que no era tampoco, era una mochila con las cosas que llevábamos para ir de picnic, nos habían dicho que teníamos que llevar para ir de picnic. Preparamos el bolso. Fuimos a la mañana, 7 de la mañana, llegamos al sanatorio. Lo primero que nos dicen cuando llegamos, les pedimos 1000 disculpas. En ese tiempo no había celular, no había nada, no hace falta que saquen la cuenta, ¿no? Ni teníamos teléfono en casa. Y nos dicen, les pedimos 1000 disculpas, pero el médico se enfermó y no va a poder venir. Así que volvimos a casa, agarré mi bolsito, le dije, chau vieja, y me fui. Pero más allá de esa experiencia, porque ni me acuerdo ya del picnic ni nada, lo que sí me quedó grabado es esa pequeñísima primera experiencia de fe. Nuestra vida cristiana está llena de experiencias de fe. Y no solamente está llena, sino que debemos buscarlas. Déjenme decirles esto. El cristiano que no busca experiencias de fe termina limitando su propia fe. Termina haciendo que su fe se vuelva cada vez más pequeña o más racional, y eso rompe el poder de lo que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Dios espera que nosotros tengamos certezas y que esas certezas nos lleven al extremo del ridículo. Déjenme decirle una cosa, nosotros estamos proclamando un año de fe, entonces vamos a vivir un año de cosas ridículas. Ahora sí, Carlos, te escuché bien, perfecto. Es decir que, puedes decirle al de al lado, vas a pasar el ridículo. Porque significa que muchas veces Dios te lleva al extremo de cosas que podés imaginar, pero que es imposible que humanamente puedan llegar a suceder, o que deberían darse un montón de factores para que eso suceda. El otro día tuvimos la reunión con los maestros de los niños. Voy rápido, quédense tranquilos, porque lo veo que se están dando cada vez más. Por fe les digo que el próximo lugar va a estar acondicionado. Vamos a tener aire acondicionado. Perfecto, entonces ahora relájense, déjense apantallar, vivan por fe. Empiecen a disfrutarlo. Empiecen a disfrutarlo. Hablábamos con los maestros de niños y me impactó, se los quiero decir. Me impactó cuando hablaban y decían, nosotros necesitamos por lo menos 3 aulas para que los niños puedan estar tranquilos, disfrutar de su actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el nombre de Jesús, tomemos estas cosas por fe. Tomemos estas cosas por fe. Porque Dios conoce cuáles son las necesidades y sabe cómo va a proyectarse a través de ellas. Amén. Hay algunas cosas que, volveme un poquito al avión, hay algunas cosas que en nuestra vida de todos modos funcionan como peso y como resistencia y que son importantes por lo menos tenerlas en cuenta. Cuando hablamos de que la fe es la certeza, hay algunas cosas que funcionan como contrapeso y como resistencia a esa fe. Por ejemplo, la duda. La duda. No les voy a pedir que levanten su mano, pero ¿cuántos de nosotros tomamos decisiones por las dudas más que por las certezas? Incluso tenemos una frase hecha, ¿no es cierto? Eso, por las dudas. No, por las dudas no, por la fe tendríamos que decir nosotros. No por las dudas, por si acaso, por las dudas, sino por la fe. Las dudas nos conducen a malas decisiones espirituales. Las dudas nos conducen a malas decisiones espirituales. Ismael, hijo de Abraham, no de la promesa, sino de la duda. A pesar de que Dios después trabaja sobre las consecuencias de eso, porque nunca va a buscar nuestro mal. Pero muchas de nuestras decisiones en la vida son tomadas en función de las dudas y no en función de la fe. Jonás
toma decisiones en función de la duda y no en función de la fe. Dudó del llamado que Dios tenía para su vida y tomó decisiones equivocadas. Por supuesto, Dios después transformó todo para bien, pero Jonás se perdió la oportunidad por tomar decisiones en función de la duda. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, nacen y cobran forma en función de las dudas? ¿Cuántas decisiones malas tomamos? Porque en lugar de hacerlo por fe, lo hacemos en función de las dudas. Otro elemento que tira y que funciona como resistencia en nuestra vida espiritual, especialmente en el avance, en el empuje, tiene que ver con los dardos del enemigo, que Efesios 6 los describe claramente. Dice que nosotros, además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Si hay algo que el enemigo sabe es que si puede debilitar nuestra fe, entonces somos presa fácil de detenernos, de hacernos caer, nunca de perdernos, porque ya somos hijos del Señor, pero sí de debilitarnos. Por eso la fe es fundamental para romper o detener los dardos del enemigo. Y otro elemento que funciona también como resistencia o como peso y que con los cuales tenemos que trabajar junto con Dios es nuestra inestabilidad. Nuestra inestabilidad espiritual. Dice Santiago 1, 6, 8, dice, pero el que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar que son agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien así no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. E inconstante en todo lo que hace. Subrayo esto. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. La fe nos mueve a movernos con certezas, no con dudas. ¿Amén? Muy bien. Primer punto entonces. Dios ya te mostró algo o te va a mostrar algo o nos va a mostrar algo o nos va a mostrar cosas como iglesia o en nuestra vida o en nuestros estudios o en lo que sea o en esos pequeños ejemplos como el que les conté, pero el motor tiene que ser la certeza espiritual, no la duda. ¿Amén? En segundo lugar, la fe es convicción. Convicción. La palabra convicción en el castellano viene del latín que significa creencia firme. Creencia firme. Está formada por varias palabras, por pequeños sufijos. El sufijo con, que significa junto con, vencer, y el sufijo acción. Con, vencer y acción. Tres palabras que conforman la palabra convicción. Y en el griego, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, se refiere a un documento antiguo escrito con papiro, en un papiro, que garantiza una posesión futura. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para ejemplificarlo, Ángel, cualquier cosa me corregí después, es como cuando uno hace un boleto de compra-venta, ¿no? Eso te garantiza que ya compraste, que ya tenés una propiedad, pero hasta que no te den la posesión todavía no la tenés, ¿no es cierto? Bueno, la fe es ese documento que garantiza que lo que Dios te prometió va a suceder. ¿Amén? Por eso la fe es convicción. O el mundo te va a decir todo lo contrario. Te va a decir ver para creer, ¿no es cierto? Ver para creer. Y creo que a veces nosotros usamos también un poco esta frasecita. Y aunque no la digamos abiertamente, la decimos encubiertamente. Si no veo, no creo. Tomás usó esa frase. Si no veo, no creo. Y Jesús le responde de una manera tremenda. Le dice, Tomás, has creído porque has visto, se lo perdonó. Le dijo, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no vieron y creyeron. Porque la fe es el motor de la vida de los cristianos.
La fe es el motor que nos da a nosotros convicción de lo que todavía no hemos visto. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Por último, la fe es acción. Quiero decirles algo que me parece muy sencillo, pero a su vez muy profundo. La fe sin acción termina siendo religiosidad o termina siendo religión. Es practicar algunas cosas, pero nunca desafiarnos a vivirlas. Es decir algunas cosas, es tener cultos, es cantar canciones, es venir a reuniones, es participar, pero nunca desafiarnos a vivir cosas nuevas, distintas, poderosas, más grandes, transformadoras, todo en esta mañana y que vienen de parte de Dios. Entonces, esa fe sin acción es simplemente religiosidad. Y muchas personas viven de religiosidad. Pero esa religiosidad o esa fe se vuelve marchita y con los años se vuelve opaca y termina siendo una obligación, lo decía Jazmín esta mañana, la obligación de venir a los cultos o a las celebraciones, la obligación de participar o de servir al Señor en algún ministerio, la obligación de tal o cual otra cosa. Cuando eso empiece a suceder, como dijo Jazmín hoy, lucecitas rojas, es porque nuestra fe se está marchitando. Y la acción sin fe es activismo. La acción sin fe es activismo. Y ojo, que muchas veces los creyentes estamos ahí, en el borde, o entre una y otra. O en el borde de vivir solamente religiosidad, o en el borde de vivir solamente activismo. A mí me pasó, hermanos. Durante años en mi vida como creyente viví del activismo. Soy una persona activa, pero una cosa es ser una persona activa y otra cosa es ser un activista. Era constantemente hacer. Activismo. Necesitamos revisar nuestra fe cuando hacemos cosas por hacer sin poder ver lo que Dios está haciendo. Porque en realidad quien hace, quien obra, quien opera, quien se mueve es el Espíritu Santo, es Dios. Cuando vemos la imagen del avión, las tengo locas las chicas hoy. Cuando vemos la imagen del avión, la clave ahí es la forma en que el avión es conducido o cómo el avión se deja o utiliza los elementos del viento, del aire, para poder llevar adelante la misión. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, así lo dice el Señor Jesús cuando le habla a Nicodemo, que humanamente no podríamos vivir ni alcanzar. Eso es lo que marca la diferencia en nuestra vida. Quiero leerte en esta versión, préstame atención un segundito que ya termino. Dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. ¿Quiénes más creen? Dice. Los demonios también creen y tiemblan. O sea que hasta ahí ni siquiera nos diferenciamos de los demonios. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su
acciones actuaron en conjunto. Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completada. Conforme a eso. Y todo el texto de Hebreos 11, que quédense tranquilos, no lo vamos a ver hoy, pero sí probablemente durante otros mensajes, habla de cada uno de los hombres y mujeres que hacer cosas en función de lo que Dios les había mostrado. Eso es acción. Si yo creo en algo, nunca va a suceder. La fe debe transformarse en acción. Fe es creer que Dios hará algo y nosotros vamos a actuar en consecuencia de eso. Si yo sé que Dios va a hacer algo, yo me muevo. Aunque no sepa exactamente y no tenga nada en mis manos. Así, cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que tenía que dejar su tierra y su parentela, se movió, lo hizo, tuvo que tomar acciones. Y probablemente en este año de fe, Dios te mueva a tener que tomar decisiones y hacer acciones. Ahora, es fácil tomar una decisión cuando ya tenés todo armado, ¿no es cierto? Pero quiero decirte, eso no es fe. Fe es tomar decisiones cuando no tenés nada armado y cuando lo único que te mueve es la convicción de que Dios está detrás de eso. Amén. Y querida iglesia, estamos convencidos que en este año el Señor nos va a dar mayores desafíos. Y quisiera decir que eso, para el que lo considere una obligación, empezá a tacharla doble. Empezá a tacharlo ahí en tu lista de cosas, porque si vos considerás que lo que Dios va a hacer y lo que Dios te va a mover a hacer es una obligación, entonces tu fe se está marchitando. En cambio, si vos sentís que lo que Dios nos está moviendo a hacer es un desafío y que detrás del desafío hay crecimiento, hay bendición, hay victoria, como dijimos el año pasado, entonces en el nombre de Jesús, eso sí es fe y tenés que moverte por eso. Si Dios te mueve a estudiar algo, queridos jóvenes, adultos, no hace falta, los jóvenes solo no estudian, todos podemos estudiar. Si Dios te mueve a estudiar algo porque te está llevando a una convicción de que quiere hacer algo con tu vida en eso, hacelo. En el nombre de Jesús, movete primero para poder ver después lo que Dios va a hacer. Si Dios te está moviendo a tomar una decisión en cuanto a tu casa, en cuanto a tu trabajo, en cuanto a lo que hay a tu alrededor, hacelo primero porque Dios te va a mostrar lo que Él va a hacer después. En el nombre de Jesús, la fe es acción, demanda de nosotros movernos en dirección de lo que no vemos. Jesús estaba allí frente a la tumba de Lázaro. ¿Y saben por qué le dijo Lázaro, sal fuera? Porque primero dijo, gracias Padre, porque ya lo habías hecho, tenía fe de que eso iba a suceder. No le dijo a Lázaro, sal fuera, dudando, pensando que podía o no podía suceder. Y pasar el ridículo delante de toda la gente que estaba allí, mirando una tumba y un hombre que hacía 3 días que estaba ahí adentro. En el nombre de Jesús, nosotros estamos llamados a declarar y hacer cosas conforme a lo que Dios va a hacer. En nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, con nuestros hijos. Un año de fe implica un año de acción. Movernos en función de eso, gloria a Dios. Para eso probablemente tengas que remover obstáculos, correr obstáculos que hay en tu vida. El Señor Jesús se lo dijo de una manera muy sencilla a los discípulos. Le dijo, les aseguro que si tienen una fe tan pequeña, no les juzgó la fe pequeña, le dijo, si aunque sea tuviera una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le pueden decir a este monte que se mueva, que se mueva. Y claro, estamos esperando quizás que pararnos delante de una montaña y decirle movete, movete. Probablemente resultaría más fácil, ¿se imaginan si Dios mueve la montaña, terremoto, todo un montón de cosas, salir rajando, ¿no?
No sé si a Dios le interesa tanto hacer un terremoto delante tuyo para que se corra una montaña, pero a veces tenemos obstáculos mentales, físicos, emocionales tan grandes en nuestra vida que se vuelven montañas delante de Dios. En el nombre de Jesús, a esos obstáculos es a los cuales en este año vos los tenés que decir, conforme a mi fe, que es pequeña como una mostaza, en el nombre de Jesús yo te digo, correte. En el nombre de Jesús te digo, movete, porque voy a caminar por fe, voy a moverme por fe. La fe nunca es conforme a lo que nosotros creemos o lo que nos parece mejor o lo que nos da onda o lo que sea. No sé qué expresión usar hoy que sea más juvenil. Tiré una. Después me tiran alguna. Movernos por fe significa hacerlo según la voluntad de Dios. Pedir algo fuera de su voluntad es cerrar al blanco, es cometer pecado. Por eso es importante que nosotros conozcamos su palabra y que su palabra sea la que nos guíe a la hora de tomar decisiones y movernos en dirección por fe. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Y por último, movernos. La fe en acción implica esperar y emprender grandes cosas para Dios. Te lo subrayo. Grandes cosas para Dios. Si mirás un poquito a tu alrededor, y eso que hoy han faltado varios que están de vacaciones, que están en otros lugares, José que está en misiones y está predicando la palabra, también dicho sea de paso, estemos orando por él. Hoy faltan varios, pero fíjense cuántos somos. Cuando comenzamos éramos apenas un pequeño puñado. ¿Cuánto más puede hacer Dios con nosotros hoy? ¿Cuánto más puede hacer Dios con nosotros hoy? Tenemos que esperar y emprender grandes cosas para Dios. La fe proviene de Dios y el anhelo que Él tiene de que le conozcamos más a Él, porque cuanto más crece nuestra fe, más conocemos de Dios. Porque a Dios lo conocemos por fe, cuando vemos que Él hace cosas que nosotros no podríamos hacer. Sus planes, sus propósitos. Fe es certeza, fe es convicción y fe es acción. Amén. Cuando te acuerdes de la imagen de este avión, pensá en estas dos cosas. Dios siempre te va a sustentar, Dios siempre va a hacer que permanezcas en las alturas, Dios siempre te va a empujar hacia adelante. Vos tenés que saber cuáles son aquellas cosas que de tu peso y de tu resistencia son las que tenés que trabajar para que eso suceda. Amén. Vamos a orar. Señor, vamos a comenzar este año caminando en una dimensión espiritual muy desafiante, Señor. Un año que nos mueve a andar por fe y a accionar por fe. Señor, para muchos de nosotros, para todos los que estamos aquí, siempre será un desafío, como lo fue para tus discípulos al ver cada una de las cosas que vos hacías, de las cuales les hacías partícipe. Pasaron miles de años y sigues obrando de la misma manera. Tu reino se extiende por fe, no por ningún otro poder humano. Pasaron los imperios, pasaron los sistemas sociales, pasaron los distintos reyes y reinas, pasaron los gobiernos, pero tu reino se sigue extendiendo por fe y a través de tus hijos, que somos nosotros. Señor, en este año queremos asumir el desafío de caminar por fe
y de accionar por fe. Quiero invitarte a que allí en tu corazón, seguramente el Señor ha hablado cosas ya. Y si no, durante esta semana, estoy seguro que el Señor se va a ocupar de empezar a soplar cosas en tu vida. Y aunque tengas que correr y carretear como un avión, con la fe de que en algún momento vas a levantar vuelo como las águilas, como dice su palabra. Otro ejemplo extraordinario de lo que significa mantenerse en las alturas. Señor, hoy queremos como iglesia ingresar en este nuevo tiempo de desafío de fe y de acción. Y Señor, no lo hacemos ni delante de ninguno de los pastores, ni delante de nadie humanamente. Lo hacemos delante tuyo. Señor, aquí estamos como iglesia, ingresando en un nuevo desafío, en un nuevo tiempo, en un nuevo año. Te pedimos poder vivirlo y experimentarlo en plenitud. Si el Señor en esta mañana te está moviendo a tomar este desafío, allí donde estés, ponete de pie, levanta tus manos al cielo y decirle: Señor, aquí estoy, quiero caminar este año bajo este principio, bajo esta dirección. Señor, sé que ya lo he visto, sé que ya he visto cosas, pero quiero ver aún mayores. Quiero que aumentes mi fe, como lo pidieron también aquel hombre, Señor, que necesitaba más. Quiero que me des, aunque sea, Señor, esa fe pequeña como un grano de mostaza, y que a través de ella, Señor, hagas cosas grandes. Quiero que remuevas los obstáculos que hay para mi fe. Quiero que me ayudes a tomar pasos de decisión hoy mismo, cuando salga de este lugar. Lo que tenga que hacer por fe, que lo haga. Señor, que este sea un año en el cual veamos tu gloria, no por nuestras fuerzas, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que vos vas a hacer a través nuestro, como iglesia, pero también en nuestra vida personal, también en nuestra vida profesional, también en nuestra vida laboral, también en nuestros estudios, en nuestras casas, como hijos, como padres. Señor, queremos caminar por fe. En el nombre bendito y poderoso de Jesús oramos en esta mañana. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.